Hoy celebrando muchas razones. Cuando cantábamos esta mañana, comenzar este servicio de la alabanza, tantas razones, ¿no piensan ustedes, para alabar al Señor? Todo lo que el Señor hace en nosotros. Hay razones, digamos, del presente, como ver esta sede cada vez un poco mejor, y eso es motivo de gratitud, lo que queremos hacer el viernes, pero también y especialmente seguir apreciando lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, lo que Él ha hecho en nuestra vida, lo que Él sigue haciendo en cada uno de nosotros. Es motivo de mucha gratitud al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar hoy y cerrando pues ya esta serie en la carta a los Gálatas, así que por favor ubíquense en esta carta y vamos a ir a las últimas palabras que el apóstol Pablo mencionó, escribió para esta iglesia y también que llegan a nosotros el día de hoy. Vamos a estar desde el verso número 11 hasta el verso 18. Miren, hemos hablado durante estas últimas semanas, casi 10 o 11 semanas que hemos estado hablando sobre la carta a los Gálatas y bueno, vamos a apreciar cómo es que Pablo cierra esta carta. Por lo general se dice que estas últimas palabras siempre tienen alguna intencionalidad de enfatizar algo y los cierres de las cartas son mucho más que una despedida. Es decir, hay el contenido muy importante para nosotros, como vamos a apreciarlo a continuación. Gálatas capítulo 6, verso 11 hasta finalizar. Dice así la palabra del Señor. Miren, con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Bueno, cierra tus ojos y oremos. Padre, esta mañana que hemos venido a este lugar con este anhelo profundo en el corazón de recibir tu palabra, te pedimos que nos sigas ayudando a corregir tantos asuntos que hay en nuestra vida, Padre, que necesitan ser corregidos. De hecho, esta carta cuando se escribió tenía este propósito de ayudar a esta iglesia para salir de los errores en los que había entrado y poder experimentar la gracia, la libertad, el gozo que viene de vivir en Cristo. Así que pedimos, Señor, que nos ayudes, especialmente cuando hay cosas tan sutiles que se dan en nuestra vida, que a veces ni nos percatamos de ello, pero rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra hoy nos ilumine, nos alumbre el corazón, la mente, para poder identificarlas, pero especialmente ayúdanos a vivir bajo la gracia y el bendito evangelio verdadero que tú nos has entregado en la persona de Cristo Jesús. Así lo pedimos, Padre. Amén. Y amén. Bueno, miren, estamos terminando esta carta y hemos de decir, digamos, estas palabras para finalizar esta carta. Entender el evangelio. Entender bien el evangelio verdadero tal como lo ha enseñado Pablo a lo largo de esta carta y que, como hemos visto en diferentes sermones, enfatiza la obra de la salvación solo por la gracia y no por los esfuerzos humanos, que es básicamente lo que Pablo está tratando en esto escrito. Mire, no es apenas como una arandela en nuestra vida.
Cuando hablamos de evangelio verdadero, no queremos simplemente pensar que es algo que sumamos a nuestra vida como cristianos, como algo que simplemente es un elemento más en nuestra fe cristiana. Yo quiero decirles hoy, mis queridos, que pensar en el evangelio verdadero más bien lo es todo para nuestra vida. Y vamos a ver un poco más por qué estoy haciendo esa afirmación. De hecho, así es como hemos titulado la predicación el día de hoy. El evangelio verdadero lo es todo, porque Pablo aquí al finalizar quiere como señalar y puntualizar muy bien esta idea, porque la manera en la que tú y yo entendemos el evangelio, y si tú y yo caminamos o podemos comprender el evangelio verdadero que se nos predica, que está escrito en la escritura, pues no solamente nos informa algo, sino que además es que el evangelio verdadero hace que nosotros veamos a Dios de una forma correcta, pero además nos acerca a Él de una forma correcta, pero además es que hace que tú y yo vivamos, caminemos de una forma correcta. Es decir, por eso el evangelio verdadero lo es todo, porque tiene implicaciones en todas las áreas de nuestra vida. La manera en que tú comprendes el mensaje de salvación en Cristo Jesús es lo que hace que tú vivas tu vida como creyente, vivas tu fe cristiana, vivas para Dios, te acerques a Él, conozcas a Él. Es decir, esto es clave para nuestra vida. No es cualquier asunto, no es cualquier tema. Por eso estas palabras finales de Pablo quieren resaltar una vez más esta centralidad de Cristo. Pablo ha hablado de Cristo muchas veces y él quiere poner a Cristo en el centro del evangelio. Y aquí Pablo de forma particular nos muestra, y yo quiero proponerles para ustedes hoy, notar esta diferencia que se hace entre quienes viven bajo la ley y quienes están viviendo en Cristo y por Cristo, es decir, en el evangelio verdadero. Es como que ustedes pueden apreciar que hay como una separación del verso 14 en adelante, donde está marcando que de ahí en adelante hay una nueva forma de vivir. Y eso es lo que vamos a hacer en esta predicación. Es decir, vamos a mirar dos asuntos. Uno es cómo luce la vida de una persona que vive bajo la ley. Y eso nos va a ayudar un poquito también para ver si hay algo de eso en nosotros. Pero luego vamos a ir para hablar acerca de cómo luce la vida de una persona que vive bajo la gracia, que camina en y por Cristo. Pero antes de comenzar esos dos punticos, noten ustedes que Pablo comienza el verso 11 diciendo: miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Déjenme hacer aquí 3 comentarios muy breves respecto a estas palabras finales de Pablo. Parece que, o algunos de los historiadores hacen mención acerca de que es posible que Pablo aquí toma la pluma en su mano. Es posible que Pablo tiene algunos que le ayudaban a escribir. Hay una posición que dice que Pablo escribió toda la carta, o que quizá él escribió solamente esta última parte, porque se acostumbraba mucho a que también ellos dictaban la carta y otro la escribía. Pero parece que en estas últimas palabras Pablo está como queriendo poner el sello de decirles a ellos: miren, esto que estoy escribiendo, que estoy enviando, es de mi puño y letra. No es otro que está escribiendo, soy yo el que les estoy escribiendo con la autoridad que el Señor me ha dado. Pero también noten ustedes que esta forma en la que Pablo les ha escrito a ellos es la manera de un hombre que se muestra amante de la iglesia. Es decir, Pablo no ha escrito, ¿verdad?, esta carta simplemente para dar un compendio teológico o simplemente para darles, digamos, unas recomendaciones doctrinales, sino que más bien Pablo está hablándole a la iglesia que lleva en su corazón, la iglesia que él ama, y por eso casi que en las últimas palabras se convierten como un ruego final, como una petición final para la iglesia. Y también notar esta súplica que él hace, ¿no? Confíen en el evangelio para la salvación y no en sus propias obras. Así que este es el corazón de Pablo. Y tú y yo deberíamos recibir esas últimas palabras como ese hombre que ha escrito y que ha dejado esta, por la gracia del Señor, la guía del Señor, para nosotros hoy. No solamente para información,
no solamente para tener ideas abstractas en nuestra vida o conceptos, sino que Pablo nos ha dejado esta carta y el Espíritu Santo la abre para nosotros el día de hoy, para que tú y yo podamos ver la importancia, lo esencial, lo trascendental que es para ti y para mí, ver el Evangelio verdadero como todo en nuestra vida. Bien, así entonces entramos a estos dos punticos. ¿Cómo luce la vida de quien vive bajo la ley? ¿Cómo luce la vida? Es decir, ¿cómo se ve alguien que vive bajo la ley? Y otra vez, esto nos va a ayudar muy seguramente para rastrear nuestra vida. Vamos a mirar en cada uno de estos puntos cuatro cositas o subpuntos que nos van a ayudar a entender un poco más y a desempacar cada uno de estos enunciados. Pero recuerden que Pablo en esta carta lo que está mencionando es la gran diferencia entre quienes viven por la ley, los esfuerzos humanos, y los que viven bajo la gracia. Ahora, aquí la primera, digamos, como subpunto de cómo luce la vida de quien vive bajo la ley. Una primera cosa que nos dice Pablo es que quien vive bajo la ley impone carga en la vida de los demás. Miren verso 12. Aquí está diciendo Pablo: los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden. Ahora noten por favor ahí, si ustedes pueden subrayar su Biblia, esta palabrita, obligarlos. Tratan de obligarlos. ¿Saben que lo que hace la religiosidad, lo que hace esta idea de vivir bajo los esfuerzos propios para la salvación, para la vida cristiana, es que lleva a las personas a un punto en que llegan a considerarse jueces de los demás? Es decir, como ellos basan el acercamiento a Dios a través de lo que se hace, de lo que logran, entonces, por supuesto, la vida gira en torno a todo, digamos, lo que se practica, cuánto se cumple, qué se hace, qué no se hace. Y eso lleva o conduce a que estas personas que viven bajo la ley tienen de sí mismo o llegan a tener de sí mismo un concepto más alto que los demás. Porque claro, ellos piensan, estamos cumpliendo la ley, estamos cumpliendo todo lo que la palabra dice. Entonces, cuando comienza a entrar en el corazón esa idea, produce este pensamiento de yo soy mejor que, yo soy más maduro que, yo he entendido más que, yo he avanzado más que. Y esta idea perversa en el corazón. Pablo dice, estos han comenzado a tratar de obligarlos a ustedes. Casi que ellos lo que parece que hacían era convencer a la gente como a la fuerza, ¿cierto? Como tener que meterle a estas personas que tenían que circuncidarse. Y recuerden que la palabra aquí, circuncisión, que alude a un acto físico en el hombre, también alude a todo el cumplimiento de la ley. Es decir, quienes se circuncidaban tenían que cumplir toda la ley, era estar bajo toda la ley. Así que ellos vivían para criticar, para juzgar, para señalar, para condenar. Y es que, piensen ustedes por un momento, cuando uno tiene esta idea en el corazón de que yo estoy en mi vida cristiana caminando también y pensando que uno debe cumplir estas y estas cosas para que Dios me mire con amor y con favor, que genera este orgullo en el corazón, que hace que comencemos a mirar a otros para juzgarlos, para señalarlos, para condenarlos, para decir, este no hace como yo hago, es que él o ella deberían hacer eso, porque es que yo sí hago esto. Y miren lo peligroso que es, ¿verdad? Alguien dijo alguna vez de esas frases que uno escucha, pero que ya no recuerda quién las dijo, pero confíen de que la dijo alguien que ama al Señor. Pero decía que muchas veces nuestros momentos de más confrontación con el pecado es cuando estamos viviendo más piadosamente. Que los actos de piedad, como las disciplinas espirituales, cuando estamos viviendo en las disciplinas espirituales de leer la palabra, la meditación, la oración, y cuando tú estás caminando más en eso, en esos escenarios tiende a encenderse en nosotros
la chispa del orgullo y de pensar así: Dios me está viendo estos días mejor. Dios está más agradado conmigo estos días porque es que ya llevo 5 días haciendo el devocional todos los días. Y entonces salgo y me encuentro con el hermano que me dice: no, es que no he leído la Biblia esta semana. Y uno empieza a pensar: este sí es pobrecito. Es que no hace como yo. Y esta idea que trae el pretender vivir bajo la ley, imponer carga en la vida de los demás. Hay muchas de las cosas que tú y yo hacemos por convicción propia, porque tú dices: esta es mi decisión y es lo que yo quiero hacer en mi relación con Cristo. Pero hemos de tener cuidado con imponer, con señalar, con juzgar a otro cuando no lo hace, o cuando no vemos que actúa igual. Porque en vez de ser lo que dice Pablo aquí en el verso 1 del capítulo 6, cuando dice: si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. En vez de hacer eso, que es lo que deberíamos hacer como hermanos en la fe, más bien señalamos, acusamos, juzgamos y condenamos. Y eso lo que muestra en nosotros es que estamos viviendo en base a la ley, bajo la ley. Así que Pablo dice acá: ellos quieren imponer carga a otros, obligándolos. Pero también otra idea que Pablo menciona aquí es que estos no están dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Luego Pablo dice: simplemente ellos los obligan a ustedes para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Si tienes tu Biblia, puedes subrayar o hacer aquí una anotación. También puedes hacerlo en esta palabra: no ser perseguidos a causa de Cristo. Es decir, ellos no querían enfrentar nada de las implicaciones de lo que era ser un seguidor de Cristo. ¿Sabes que este símbolo que tenemos aquí, la cruz, que nosotros resaltamos, no de manera religiosa, sino que decimos ese símbolo para nosotros es el símbolo de dos cosas: donde Dios trajo juicio, pero donde Dios trajo misericordia. El juicio que merecíamos, pero que lo tomó Cristo Jesús. Y la gracia, el favor de Dios que no merecíamos, pero que sí nos es dado en Cristo Jesús. Pero en ese entonces, este símbolo era un símbolo de vergüenza. Era un símbolo de condenación, de humillación. Es decir, nadie quería tener un símbolo de esto cerca a él, ni en su casa, ni en su trabajo, ni mucho menos colgado en su cuerpo. Nadie. Porque la cruz era catalogada como un mensaje ofensivo, humillante, de desprecio, que causaba maldición, vergüenza. Así que nadie quería tenerlo. Y parece que estos pretendían los favores de Dios, pero no querían las implicaciones de lo que significaba ser un hijo de Dios. Y es que eso hace la ley. La ley hace que el centro ocurra del evangelio somos nosotros, de tal manera que no queremos, no pretendemos ninguna implicación. Tú sabes que la persecución de los cristianos a lo largo de la historia ha sido el instrumento que Dios ha usado para probar, para sacar como de manera visible los que son verdaderamente sus hijos. Porque es la prueba, es justamente esa situación difícil de tener que reconocer a Cristo y decir: sí, yo soy un seguidor de Cristo, sí, yo soy uno de ellos. Es que la prueba, la lucha, por supuesto que hace que pueda verse mejor quiénes son los hijos de Dios. Y eso ha pasado en la historia. Y ustedes, si leen un poquito sobre la época de los mártires, por ejemplo, en el siglo I, a finales del siglo I y el siglo II, ustedes pueden notar quiénes eran verdaderamente los que decían: somos de Cristo. Porque a ellos les esperaba cárceles, les esperaba ser puestos en medio del Coliseo romano para que los leones se los devoraran mientras el público reía y se burlaba de ellos. Porque también a ellos los ponían, imagínense ustedes, como antorchas humanas, los prendían para que hubiese luz en los caminos, imagínense ustedes. Y era el precio. Y claro, imagínense ustedes vivir en un contexto de esos, si no hacía
que uno tuviese que pensar seriamente si uno quería ser identificado con la cruz de Cristo. Eso era un asunto muy serio de pensar, porque hermanos, hemos de decir la verdad, es muy fácil vivir en tiempos como estos, ¿verdad? En los que llevamos la Biblia, en los que entramos a un lugar de estos cómodo, donde no estamos esperando que nadie nos bote piedra, ¿cierto? Es decir, vivir en esta calma, ¿verdad? Es un privilegio de Dios y damos gracias a Dios por eso. Pero también hemos de decir que muchas veces conlleva la idea de que nos olvidamos lo que significa seguir a Cristo. Pero ya vamos a hablar un poco más acerca de esto en nuestro segundo punto. Pero concluir con esto. Quienes viven bajo la ley pretenden conservar a toda costa su seguridad y su bienestar. La vida se centra en ellos, no en Cristo. Ellos son el centro. Por tanto, quien vive bajo la ley no quiere de ninguna manera soportar ningún tipo de prueba ni de aflicción, sino lo que pretende vivir siempre es en una seguridad, en una estabilidad permanente, en una comodidad. Y por eso ellos habían hecho esto, porque no estaban dispuestos, no querían tener nada que ver con la persecución que les podía sobrevenir por ser llamados cristianos o hijos de Dios o de la gracia. Pero miren también otra forma en la que Pablo menciona acerca de ellos, y es este puntico. Cuando vivimos bajo la ley, terminamos viviendo o se termina viviendo una vida de hipocresía. Miren el verso 13. Porque ni aun los mismos, dice Pablo, que son circuncidados, guardan la ley. Si Pablo dice, oiga, estos que hablan de la ley, protegen la ley, predican la ley, exigen la ley, dice Pablo, ellos ni siquiera la guardan. ¿Y por qué no la guardan? Porque hemos visto, como en otras partes de esta carta, ni siquiera pueden guardarla. Es decir, ellos simplemente obligan a otros a vivir, predican algo, enseñan algo que ni ellos mismos pueden hacerlo a cabalidad. Y Pablo dice, esta es la vida de estas personas, es hipocresía, hipocresía. Ustedes recordarán la vida de los fariseos, cuando Jesús confrontó tanto a este grupo religiosos. Y miren en capítulo 23 de Mateo, Mateo escribe lo siguiente, allá en Mateo 23, verso 27. Miren lo que Mateo hace mención acerca de estos escribas y fariseos. Él dice así, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Fuerte, ¿no? Estas son palabras de Jesús. Imagínense Jesús diciéndole esto en cara a los escribas y los fariseos. Aquí hay varios de los ay de ustedes. Ay de ustedes. Estos que están más interesados en lo externo. Lo que más le importa a ellos es cómo otros pueden tener una buena imagen de mí. Y eso es lo que hace la hipocresía. Es una vida de apariencia, es una vida cargada de religiosidad, de prácticas que simplemente se condensan en que otros vean lo que yo estoy haciendo, que otros puedan ver que yo soy una persona piadosa, que yo soy una buena persona, que yo cumplo todo lo que la ley dice, todo lo que la Biblia dice, pero por dentro, en realidad, estamos viviendo o se está viviendo una vida completamente incoherente a lo que se enseña y a lo que se predica. Es como ponerse una máscara. De hecho, la palabra hipocresía viene de ahí, ¿no? De como los actores en la antigüedad que se colocaban una máscara para representar a un personaje. Y la idea era esa, es que ellos se ponían esa máscara, pero no eran ellos, otro. Y esa dualidad es lo que esta palabra hipocresía quiere decir, ¿verdad? Es como querer mostrar algo a otros que en realidad nosotros no somos.
Esta idea de hipocresía proviene de pretender vivir permanentemente bajo la ley, bajo los esfuerzos humanos. Y tú y yo debemos tener cuidado de eso, permanente cuidado. Porque miren, estas cosas son tan sutiles en la vida, son muy sutiles en nuestra vida. Así que hemos de reflejar, queridos, lo que somos. Nuestra identidad de cristianos no se marca porque decimos que somos cristianos, simplemente. Se marca por lo que tú y yo somos. Somos en diferentes escenarios o en todos los escenarios. En tu casa, cuando estás con tu familia, cuando estás con tus amigos, cuando estás con tus compañeros de trabajo, cuando estás solo en medio de la soledad. Ahí es donde realmente uno puede vivir el evangelio. Pero ellos, por supuesto, quienes viven bajo la ley, no están procurando eso. No les interesa nada de lo que tiene que ver con lo interno del corazón. Su única preocupación es lo externo, es cómo hacer cosas para lucir mejor. Esa es la manera. Y por último, ¿cómo luce la vida de alguien que camina o que está bajo la ley? Dice aquí el apóstol Pablo que ellos buscan la gloria en los hombres. En el verso 13 al final dice, pero ellos desean hacerlos circuncidar, ¿para qué? Para gloriarse en la carne de ustedes. Es decir, ellos buscan la gloria en los hombres. En la Nueva Traducción Viviente dice este verso así, o esta partecita que me parece muy interesante. Dice, solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse, que es otra palabra que se puede usar para gloriarse, jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Quizá estos personajes, estos maestros enviaban reportes de cuántos estaban circuncidando. Es muy posible que lo mandaban a líderes, no sé, en otras regiones o a la iglesia madre, o llevaban registros contando, ¿cierto? Ahí de cuántos están circuncidando. Y ese número, cada vez que se circuncidaba una persona, un grupo, ellos estaban gloriándose en eso. Es decir, la gloria de ellos era lo que estaba pasando en las personas, que siguieran lo que ellos les enseñaban, que se hicieran adeptos de sus enseñanzas. Esta es la manera de buscar la reputación, de buscar el aplauso de otros, la palmadita en la espalda o en el hombro, ¿cierto? Para decir, qué bien que lo estás haciendo. Y claro, esto es muy apetecible y ellos estaban buscando este tipo de reputación. Ellos querían gloriarse, pero en los hombres, a través de lo que lograban ellos, para que otros los vieran y pudiesen vanagloriarse de lo que hacían. Recuerde que también Jesús les dijo a los fariseos, ustedes aman el orar en medio de las plazas públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque les encantaba que la gente los viera. Y digamos que ahí, dice Jesús, ahí está la recompensa. ¿Ellos quieren su recompensa? Ahí está la recompensa. ¿Cuál es la recompensa para ellos? Que la gente los aplauda y los admire y los aprecie. Y Jesús les dice, muy bien, excelente, lo están haciendo bien. Están obteniendo su recompensa. Ahí está. Tengan lo que ustedes quieren. Pero Jesús les dice, pero esas oraciones, ¿de dónde pasan? No pasan del techo. Porque esas oraciones, ¿para quién son? Para ellos mismos. Porque esto es lo que busca quien vive bajo la ley. Es buena reputación. Es que otros me vean con buenos ojos. Y nosotros, otra vez, hemos de cuidarnos, de gloriarnos de cosas de esas, como los números. Como por ejemplo, cuántas personas se bautizan. Hace poco que tuvimos aquí bautizos en la iglesia que fue tan especial. Pero hemos de cuidarnos de esas cosas. De cuánta gente está llegando a la iglesia, de cuánta gente hay en la iglesia. O del tipo de auditorio que tenemos. Y por supuesto que nos alegramos. Por supuesto que damos gracias a Dios por los hermanos que se bautizan y la gente que está llegando. Y este auditorio que queda cada vez más lindo. Y estamos disfrutando y agradeciendo a Dios por eso. Pero no podemos poner nuestra gloria en esas cosas. Eso es vano, eso es pasajero. No hay lugar para que un creyente verdadero viva de esa manera, gloriándose en cosas simplemente superficiales que carecen de trascendencia. No es.
Y Pablo está diciendo, esa es la manera como ellos pretenden y quieren vivir. Así que quien vive bajo la ley, vive bajo estas formas de vida o luce de esa manera. Ahora, piensen un poquito sobre cómo algunas de estas cosas pueden estar inmersas en nuestra vida. Porque cuando están presentes en nuestra vida y tú puedes identificarlas, tú tienes que saber, estoy comenzando a caminar bajo la ley y no bajo la gracia. Y es motivo de venir al Señor y volver a buscar el evangelio verdadero. Así que estas son las cosas en las que se cae cuando se quiere vivir por la ley. En segundo lugar, queremos hablar sobre cómo luce entonces la vida de quien vive en y por Cristo. ¿Cómo luce una persona así? Es decir, Pablo nos ha mencionado, nos ha descrito esos personajes y ahora Pablo habla en persona de él, pero Pablo representa a quienes han entendido la gracia y el evangelio verdadero. Y vamos aquí a pasar ahora a considerar para el creyente cómo es vivir, cómo debe lucir la vida de un creyente que ha entendido el evangelio verdadero. Verso 14 en adelante. Miren que Pablo comienza diciendo, y marca un contraste aquí. La palabra pero está haciendo una diferencia, un contraste. Pablo dice, pero jamás, jamás acontezca que yo me gloríe, sino en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta centralidad, como les dije al principio, de la cruz de Cristo, brilla de principio a fin en esta carta. Y Pablo quiere como resaltarla, que quede marcada en la mente, quede marcada en nuestros corazones. Él es el centro. Soy salvo única y exclusivamente por la obra de Cristo y no por la mía. No es mi obra, no son nuestros esfuerzos, ¿verdad? Dios ha reservado un lugar para ti y para mí en el cielo. Y eso no es porque tú y yo lo hayamos comprado, lo hayamos alcanzado. Eso es simplemente por el acto misericordioso y la gracia de Dios que quiso darnos en su Hijo Jesús. Así que tú y yo no podemos tomar ningún crédito que no nos corresponde. No nos corresponde. Lo único que nos queda es decir, por la bendita gracia del Señor gozamos de este privilegio de ser sus hijos. Tú y yo no podemos agregar nada a la obra de nuestro Señor. Él lo hizo todo. Él lo cumplió todo. ¿Se acuerdan de esa palabrita que Jesús usó en la cruz cuando Él dijo, consumado es? Consumado es. Esa palabrita en el original era como un sello final, como un punto final para decir todo lo que se exigía, todo se ha cumplido. Es decir, no queda nada por cumplirse, no falta algo, no es que tú y yo tengamos que hacer algo para avanzar en eso, no, consumado es, todo se ha hecho. El Señor Jesús no cumplió una parte para que tú y yo terminemos la obra. No es que el Señor comenzó la construcción y a la mitad se bajó y dijo, ahora tú por favor continúa la obra. No, es que Él terminó la obra de salvación, completa, de principio hasta fin. Es Él en quien tú y yo hemos de gloriarnos. Esa palabra gloriarse o jactarse refiere a tener confianza en algo. Es decir, ¿en dónde está tu confianza? ¿En dónde estás descansando? ¿Estás confiando y descansando en la obra de Cristo, en consumado es? Porque esa confianza es la que verdaderamente te trae a ti y a mí gozo verdadero, libertad verdadera. Saber que en Él ya hemos sido salvados, hemos sido librados. Así que gloriarnos en la cruz es elevar por sobre todas las cosas a Cristo y su sacrificio como lo más preciado para nosotros, ¿verdad? Cantábamos una canción ahora que hacía referencia, si bien recuerdo, como a la idea de las joyas, de lo preciado, ¿cierto? Y hemos de pensar en eso, que por encima de todos los logros personales que tú y yo podamos tener, las posesiones, los proyectos alcanzados, cualquier cosa que a ti te genere cierto nivel de orgullo, debes traerlo a Cristo y decir, mi gloria no puede estar en esas cosas, no puede estar en lo que hago, no puede estar en el cargo que ocupo en la empresa, no puede estar en cuántos
cuánto dinero tengo en la cuenta, o qué posesiones tengo, o cómo me ven otros. Es decir, Pablo dice, si yo me llego a gloriar de algo, solo puede ser de Cristo y su obra en la cruz. ¿Se acuerdan que Pablo también mencionó esto de que todo lo tengo como basura? Y Pablo les dice a ellos, ¿ustedes creen que yo soy poca cosa? Y Pablo dice, bueno, les voy a decir quién soy yo. Y comienza a mencionarle, ¿no? Yo soy judíos, estuve a los pies de Gamaliel. Y comienza a mencionarles la lista de que él podría sacar como su carta de presentación. Pero él dice luego, ¿saben qué? Todo eso lo tengo por basura. ¿Para qué? Para alcanzar a Cristo como lo más preciado, como lo más hermoso, como lo más glorioso. Y hemos de decir, claro que esas cosas son importantes, pero hermano, ¿en qué pones tu gloria? ¿En qué tú y yo estamos colocando la gloria? ¿Qué es lo que más nos satisface y nos llena? Así que la vida de quien está viviendo bajo la gracia y el evangelio verdadero es alguien que se gloría solamente en la cruz de Cristo. Pero también Pablo nos dice aquí que quien vive así ha muerto al mundo. Se gloría en la cruz de Cristo, pero también, en segundo lugar, ha muerto al mundo. Miren que aquí Pablo menciona lo siguiente: por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ahora noten que la razón de tal renuncia, ¿quién es? Cristo mismo. Por el cual, Él mismo, Cristo, es la motivación. No es una estrategia para alcanzar algo. No es que yo corro este camino para lograr lo que yo quiero. No, es Cristo mismo. No estoy buscando un favor especial de Dios. Es que simplemente por el cual Él es la motivación, Él es la razón, Él es el impulso, el que lo llena todo, el que lo completa todo. Él es nuestra mayor satisfacción. Por Él, Pablo dice, por Él yo he muerto al mundo y yo para Él. Es decir, esta doble vía. En Romanos capítulo 6, Pablo dice lo siguiente, verso 2. De ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nota esto. Nosotros, tú y yo, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Note, aquí Pablo está diciendo que hemos muerto a este mundo, a este pecado. Y en el verso 6, él dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pablo dice, esta es la manera, es decir, que tú y yo nos veamos como quienes hemos muerto para el mundo. Y aquí uno podría pensar en lo siguiente: cuando hablamos del pecado y la lucha contra el pecado, por lo general, todo nuestro enfoque está en cómo yo hago para amar menos este pecado, cómo yo hago para dejar este pecado, cómo yo hago para no volver a ver esto, para no volver a hablar con fulano, para no volver a experimentar ese sentimiento en la vida. Y estamos a veces tan enfocados en cómo dejar eso, que nos centramos tanto en nosotros, cuando lo que el texto está queriendo decir es, tú tienes que darte cuenta que ya no vives para el mundo, estás muerto para el mundo. Y lo que eso significa es que tú y yo podemos entender que solamente hasta que tú y yo amemos a nuestro Señor más, entonces es que tú y yo amaremos menos al pecado. Es decir, entre más crece el amor por nuestro Señor, nuestro amor por el pecado y las prácticas que ofenden a Dios menguan, porque hay un mayor anhelo, y ese es el anhelo por nuestro Dios. Así que Pablo está diciendo, yo he muerto al pecado, y esa es la renuncia a las cosas que van en contra de la voluntad y el agrado del Señor. Quien vive por la gracia procura con todas sus fuerzas vivir la vida de Cristo, que es en oposición al mundo. Recordarán ustedes de pronto este pasaje en 1 de Juan 2, verso 15, cuando Juan menciona por allí
Y él dice que no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Es decir, este sistema de valores, estos placeres que nos son ofrecidos en este mundo, Pablo dice, quien está viviendo bajo la gracia, ahora experimenta la libertad para no pretender y no querer vivir más en eso. Porque se ve como uno que ha muerto al mundo, que ya no pertenece a él. Y claro que sí, hay cosas buenas en este mundo, pero toda esta idea que se opone a Dios, que va en contra de Dios, que ofende a Dios de una u otra manera, Pablo dice, tú y yo somos llamados a renunciar a eso, a dejar de lado eso. Y Pablo aquí usa la verdad como en doble sentido. Noten que Pablo dice, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí, ¿sí? El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Es como que así Pablo piensa en lo que agrada a este mundo, ¿verdad? Él ya no hace lo que el mundo quiere que él haga. Y por supuesto, el mundo no hace lo que Pablo quiere que haga. Martín Lutero lo dijo de esta forma. Él dijo que ambos están muertos el uno para el otro y crucificados. Ambos se desprecian y detestan recíprocamente. Es decir, el mundo nos va a detestar y nosotros hemos de detestar al mundo, al sistema de valores que se oponen, que agreden la santidad, la majestad, la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Así que noten ustedes cómo Pablo aquí está mencionando esta idea de yo he muerto, pero el mundo también ha muerto para mí. Y ese es quien vive la gracia. Es quien vive la gracia. Quiere vivir para su Señor. Pero también quien vive bajo la gracia experimenta ser una nueva creación. Mira conmigo verso 15. Pablo dice esto, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión tampoco, sino que una nueva creación. Sí, Pablo dice otra vez, él dice, esto no se trata de prácticas externas, no es si está circuncidado o no. Pablo dice, en últimas, no es lo más importante. Lo que se trata aquí, dice Pablo, es de una nueva creación, de algo que ocurre profundamente en el corazón, en nuestra vida. El creyente que ha sido alcanzado por la gracia de Dios llega a ser una nueva creación. Es decir, ya no vive en esa esclavitud religiosa. Ahora él vive en la libertad que le da Cristo, que nos otorga el Señor para nosotros. Es eso, es la obra del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Es la transformación que Dios está haciendo en ti y en mí a través de su palabra, a través de crecer en la iglesia, de estar con otros. Es lo que Dios está haciendo en cada uno, en lo profundo de nuestro ser. De eso se trata. Esta es una nueva creación. No se trata simplemente de asuntos de práctica, de asuntos externos. Se trata de qué está pasando, qué está ocurriendo en tu corazón. Y quizás yo pudiese preguntarte a ti, querido hermano y hermana, si te preguntara a alguien, ¿cómo te ha hablado Dios en esta semana? ¿Podrías responder algo? ¿O podrías responder a la pregunta de qué está haciendo Dios contigo en esta última semana? ¿Qué pecado te ha revelado? ¿Qué te ha traído a tu corazón? ¿A qué te está llevando el Señor a cambiar en tu vida? ¿Qué actitud? ¿Qué pensamiento? ¿Qué práctica? Porque finalmente, hermanos, la vida bajo la gracia es justamente esto, experimentar una nueva creación en nosotros. Y nosotros hemos pensado en el estudio de Gálatas que hacia el final de esa carta, como Pablo siempre hace en sus cartas, la mayor parte, digamos, de las que él escribió, es que hacia el final Pablo comienza a escribir los asuntos prácticos de la fe. Como que él al principio siempre coloca los fundamentos, lo que es, digamos, lo que ha hecho Cristo, en dónde nos paramos, pero después Pablo comienza generalmente a decir que de eso que él nos dice
¿Cómo es que se aplica a nuestra vida? Es decir, bueno, ¿y toda esta doctrina en qué termina para nosotros? No es asunto meramente de información, por supuesto que no. ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida y con la mía? ¿Qué está haciendo Dios contigo y conmigo? Esa es la gran pregunta. Si tú eres creyente y estás aquí como un hijo y una hija de Dios y tienes esa convicción en tu corazón, tienes que pensar en eso. ¿Qué está haciendo Dios en tu corazón? ¿Cómo te está moldeando el Señor? Porque no es posible caminar bajo la gracia y no experimentar esta verdad que Pablo habla aquí de ser una nueva creación. El verdadero cristianismo es un asunto de cambio interno, no simplemente de cumplimiento, no de hacer cosas, es de la transformación interna que el Señor está haciendo en medio de nuestra vida. Es el cambio de corazón que conduce a una nueva motivación y a una nueva práctica. Esa es la forma. Una motivación que está basada en el amor de Cristo. Una motivación que nos impulsa, que está basada en la gratitud a nuestro Dios. Que tú y yo queremos vivir para Él, por lo que Él ha hecho por nosotros y para nosotros. Esa es la razón. Eso es lo que debe mover e impulsar nuestra vida permanentemente. Así que Pablo dice, si tú vives bajo la gracia, tú debes experimentar esta realidad de ser una nueva creación en Cristo Jesús. Y por último, Pablo menciona esto de verso 17, voy a pasar aquí, ya leo el 16, pero Pablo dice en el verso 17, de aquí en adelante, nadie, dice Pablo, nadie me cause molestias. Pablo ya cerrando su carta, da aquí un mensaje fuerte. Y esta es la razón. Pablo dice, porque yo llevo en mi cuerpo, ¿qué llevo? Las marcas de Jesús. Las marcas de Jesús. Esta palabrita marcas hace referencia como a cicatrices. Y por supuesto, la vida del apóstol Pablo había sido una vida bastante difícil hasta ese entonces por la predicación y el anuncio del evangelio. Así que era de esperarse que Pablo literalmente en su cuerpo tuviese las cicatrices por decir yo soy un hijo de Dios, yo soy un creyente que vive bajo la gracia. Hemos leído esta mañana en los tiempos de oración allá en 2 de Corintios capítulo 4 y hemos leído cuando Pablo dice estamos atribulados pero no desesperados y él pone como esta idea, sí, estamos sufriendo mucho, por supuesto, pero no hemos llegado a tocar fondo, dice Pablo, la gracia del Señor nos ha sostenido, nos ha mantenido, y Pablo luego allá sigue hablando de cómo se manifiesta la muerte de Jesús en ellos, para que la vida de Jesús se manifieste en quienes están conociendo y entendiendo el Evangelio. Pero yo creo que uno de los textos que más es, digamos, impactante, es cuando Pablo en 2 de Corintios hace mención de lo que ha sido su ministerio. Y por supuesto yo creo que Pablo aquí menciona apenas unas cuantas cosas. Pero Pablo dice en esto de mostrarles a ellos que él ha sido un apóstol de Cristo, que no ha sido como los otros apóstoles que se ufanaban de tener gran elocuencia y cosas de esas, sino que Pablo dice, vea, esto es lo que yo he hecho. Él dice en el verso 23, ¿son servidores de Cristo? Él dice, bueno, yo más, dice Pablo, dice en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, multiplica 5 por 39. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias.
¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pensar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, dice Pablo, me gloriaré ¿de qué? De mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. ¿Qué tal la vida de Pablo? ¿Tú te imaginas si ese fuera el contexto de nosotros y te dijeran, ¿quieres seguir a Cristo? Tendríamos que pensarlo mucho. Es decir, definitivamente, tendríamos que decir que si la gracia del Señor venía sobre nosotros, era inevitable vivir para Él, para su gloria. Porque esto de estar dispuesto a llevar las cicatrices, las marcas de Jesús, es tan clave para nosotros. Martín Lutero también habló de dos teologías, la teología de la cruz y la teología de la gloria. Y él decía, ahí está la teología de la gloria, son los aplausos, la religiosidad, todo lo que Pablo aquí ha escrito. Pero él decía, la teología de la cruz es la que Pablo vivió, de sacrificio, de abnegación, de restringirse, de negarse a sí mismo. Todo por amor a Cristo, por Él. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Masoquismo? ¿Cuál es la razón? Y es una la razón. Es que quien nos amó, quien nos salvó, quien nos rescató, tuvo que padecer peor para que tú y yo estemos aquí hoy. Y ahí tendríamos que pensar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo enfrentó Jesús la cruz? Con agonía y dolor, siendo el Hijo de Dios. Pero sufrió. Por supuesto, estaba en angustia, estaba abatido la noche antes. Estaba pidiendo que los discípulos oraran por él. Y era el Hijo de Dios. Sufrió el escarnio público, la humillación, la burla. ¿Tú te imaginas que Jesús siendo yo pienso en esto, Jesús siendo el Dios mismo, que una palabra era suficiente para demostrarle a todos esos que estaban ahí burlándose de él, que él era Dios, que él tenía todo el poder, pero la palabra dice que él guardó silencio. Él podía hacerlo, por supuesto, pero no lo hizo por una razón. Si lo hubiese hecho, no estaríamos aquí hoy tú y yo. Pero él guardó silencio. Dice la palabra que como cordero, ¿cierto?, fue llevado al matadero. Mientras se burlaban de él y lo escupían y le decían, si eres el Hijo de Dios, a ver, demuéstranos, sálvate, bájate de esa cruz, no que sanaste a tantos, bájate. Y se burlaban de él. Mientras estos lo ponían en esa cruz y clavaban en sus manos esos clavos y ponían esa corona de espinas en su cabeza y la enterraban sobre su cabeza, penetraba. Tanto que la palabra dice que cuando el guardia al final fue a meter la lanza en su costado para asegurarse que ya hubiese muerto, que brotó de él agua. Si ya no había sangre en él, toda su sangre se había vertido sobre el sacrificio. No fue apenas unas gotas de sangre que nos salvaron, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la entrega de Jesús por ti y por mí. Esto es lo que hizo que tú y yo podamos pensar hacia el futuro y pensar, nos aguarda la gloria eterna en Cristo Jesús. Que tu vida y la mía hoy tiene una esperanza verdadera, no es la imaginación de una religión. Es la esperanza verdadera de Cristo entregada en la Escritura, en su Evangelio. Y eso es posible únicamente por lo que Él hizo por nosotros. Así que el llamado para ti y para mí es, debemos estar dispuestos a llevar en nuestro cuerpo las marcas de Jesús. ¿Qué puede significar eso, hermanos? No sabemos. Nosotros no sabemos si algún día vendrá persecución sobre nosotros. Oramos que no, pero puede que sí.
Pero, ¿qué significa eso para tu vida como creyente? ¿Qué significa eso para ti en tu entendimiento de la fe cuando vives en medio de este mundo? ¿Qué significa para ti llevar las marcas de Cristo? Seguramente, hermanos, va a significar para ustedes y para mí algunas calumnias. Que otros hablen mal de nosotros. Que algunos abandonen la amistad con nosotros, porque ya no les sonamos a lo que les suena a ellos en su entendimiento, ¿verdad? Porque ya no hacemos lo que ellos hacen, porque no hablamos como ellos hablan, porque no pensamos como ellos piensan, y seguramente eso va a significar que amistades te abandonen, y esas son las marcas de Cristo. Quizá va a significar que no seas bienvenido, no seas invitado a algo en particular, o que seamos juzgados, o que seamos irrespetados, o que seamos malentendidos. Es decir, lo que puede implicar eso son muchas cosas, y no las sabemos. Pero la pregunta es, tú y yo, si estamos viviendo bajo la gracia, hemos de estar dispuestos a llevar en nuestros cuerpos, en nuestra vida, las marcas de Jesús, las cicatrices de nuestro Señor, por lo que Él hizo en nosotros. Eso es. Hermanos, hasta aquí estas dos ideas de cómo luce la vida de quien está bajo la ley y cómo luce la vida de quien está bajo el evangelio verdadero, bajo la gracia. Una conclusión. Miren conmigo por favor verso 16 y verso 18 para terminar. Pablo dice lo siguiente: y a los que anden conforme a esta regla, es decir, la regla de vivir bajo la gracia y no bajo las obras, dice, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. La iglesia, ahí está, tú y yo. Que tengan la paz y la misericordia de Dios, porque eso es lo que produce. Vivir bajo la gracia produce la libertad y el gozo de vivir para Dios. Verso 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Miren, comenzamos con la gracia, siendo justificados por la fe en lo que Cristo ha hecho desde el capítulo número 1, pero tú y yo no solamente entramos en el evangelio por la gracia, tú y yo somos sostenidos y podemos vivir por la gracia, no por lo que nosotros hagamos. El evangelio verdadero no es un conjunto de verdades abstractas, es una forma de vida. Es la vida plena y segura ahora. Es la seguridad de una vida por venir, de la vida eterna en el Señor. Bueno, y para pensar en aplicación, pues hoy tendremos la Cena del Señor de manera muy especial para cerrar esta serie de predicaciones que hemos tenido por estas últimas semanas, el evangelio verdadero. Y una manera bonita, muy especial de terminar esta serie es con la Cena del Señor, con la Santa Cena. Podríamos verlo como una forma de aplicación para nuestra vida, de venir a la mesa, ¿cierto? Porque cuando se nos presenta el pan y se nos presenta la copa, lo que hacemos nosotros es venir a esa mesa que se nos ha servido, que se nos ha entregado por la obra de Cristo Jesús. Pero mira, hermanos, yo quiero decirles lo siguiente. Hemos terminado Gálatas, por supuesto. Una carta doctrinal, una carta profunda, por supuesto que estas predicaciones no son exhaustivas de ninguna manera. La palabra del Señor es inagotable. Así que yo quisiera invitarles a ustedes a que sigan profundizando más en lo que es el evangelio verdadero. No pienses que con esas predicaciones ya fue suficiente, no. Todos nosotros necesitamos seguir entendiendo mejor qué es el evangelio verdadero. Cómo vivimos este evangelio de la gracia, de la salvación de nuestro Señor. Porque como les dije al principio, el evangelio verdadero lo es todo para nosotros. La manera en que tú entiendes el evangelio cambia completamente tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de acercarte a Dios.